Gloria a Dios, amén. Amén. Paz de Cristo, amada iglesia. Amén. ¿Cómo estamos? En En victoria, bendecidos, prosperados, en éxito, honra, vida, salud y riquezas del reino de Jesucristo. Todas las bendiciones como sello apostólico de esta casa y de toda la cobertura. Gracias a Dios y la gloria es para Él. Amén. Estoy muy agradecida con el Todopoderoso por un día más de vida que me da para estarlo aquí sirviendo. Cuando muchos están, desapareciendo de este mundo, ¿verdad? Sin haberse arrepentido, sin haber vuelto a Dios, sin haber obedecido a Dios. Entonces le doy gracias a nuestro Dios hermoso por permitirme vida para estar aquí con la iglesia presente, la que nos escuchará a través de las redes sociales y ser de bendición por su obra, misericordia y gracia. Señor Todopoderoso, que tú vives, reinas, Señor de las luces, Padre amado, Rey eterno, el eterno por los siglos de los siglos, el eterno que vive, que reina, que rige, que gobierna, siempre en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Es el que está aquí presente con su iglesia, con su pueblo y con la iglesia que nos escuchará y nos está escuchando a través de las redes sociales. A ti es la gloria, eterno, por darme vida y salud para venir a deleitarme, Señor Jesús, a dedicarle parte de mi vida para un servicio, esperando que sea grato y agradable. Ante ti estoy reconociendo mi incompetencia, mi dependencia delante de usted, Señor Jesucristo, el Todopoderoso. Una vez más renuncio públicamente a todo pecado apestoso que me pudiera impedir darte un servicio excelente. Renuncio a todo pecado que nos aparta de ti, en el nombre poderoso de Jesús, atado, quebrantado con la sangre de Jesucristo y echado fuera bajo las plantas de Cristo. En esta hora, Señor Todopoderoso, le pido, le suplico que repose tu Santo Espíritu en mi vida y que me uses como un vaso limpio, como un vaso nuevo, Padre, que pongas el discernimiento. Acepto la palabra primero para mí, luego para tu pueblo. Póngaste un carbón encendido en mis labios, pero un corazón también dispuesto en tu iglesia aquí presente y la que nos escuchará a través de las redes sociales. Que haya revolución en tu iglesia para que haya cambios verdaderos, Señor Jesucristo. Y tenga, Señor, a bien, Señor, la prédica que usted hablará hoy, Señor Jesucristo, para que haya cambio de vida en tu iglesia, en tu pueblo, y enderecemos nuestras sendas para tu gloria y para tu honra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bienvenido, Señor. Gloria a Dios. Sentado, sentado. Gloria al Altísimo, al Cordero Santo y adorado en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Sea la iglesia bienvenida y nuestro Padre el Eterno. Amén. Amén, aleluya. Siguiendo, amada iglesia, con la segunda parte que Dios nos dio. Oye, pueblo de Dios, ¿vives bajo la ley o bajo la gracia? Segunda parte. Acuérdense que en la primera vimos en qué consistió la ley, ¿verdad? Vimos que la ley era para los judíos, para el pueblo de Israel de aquellos tiempos. Amén. Y que nosotros ya no somos judíos por vestirnos por lo que decimos, sino por sobrenombre, como lo vimos con la palabra. Nosotros a hoy somos judíos, pero en el aspecto y en el sentido espiritual. Amén. En esta segunda parte, el Señor Jesucristo nos está aclarando de qué forma vivimos o le servimos, bajo la ley aún o bajo la gracia aún en tiempo, ahorita que estamos en los últimos tiempos, que se acaba el tiempo de la gracia. Sí, Amada iglesia, amén. vamos a ver qué nos dice en esta segunda parte el Señor Jesucristo. Vamos, amada iglesia, a Gálatas capítulo 3 del 1 al 3. Gálatas capítulo 3 del 1 al 3. Amén. Gloria a Dios. Sí. Capítulo 3 del 1 al 3. Gloria a Dios, amén. Gálatas, amada iglesia, Amén. Gloria a Dios, amén. capítulo 3
versículos del 1 al 3, Amén. Gloria a Dios. Amén. donde nos habla que el Espíritu Santo se recibe por fe. Acuérdense que hoy una de las características de la gracia es que vivimos por fe. Gloria a Dios. Amén. Gálatas capítulo 3 del 1 al 3, amada iglesia, Gloria a Dios. dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo, dice, fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. 2. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Fíjense lo que dice el Señor Jesucristo en esta segunda parte. ¿Qué le decía el apóstol Pablo a la iglesia de los Gálatas, o el Señor Jesucristo, usando la vida del apóstol Pablo para hablarle, en este caso, a la iglesia de los Gálatas? Vamos a analizar. Oh Gálatas insensatos, imprudentes, ¿quién os fascinó? ¿Quién te cautivó para no obedecer a la verdad? Dice, a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue, ahorita en el tiempo de hablando del tiempo de la gracia, fue tiempo pasado, ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Habla del hecho redentor que Cristo ya hizo. Amén. Para que no vivamos más bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Esto dice en el 2, solo quiero saber de vosotros. Les preguntaba, los cuestionaba el apóstol Pablo: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley? ¿Cómo recibiste el Espíritu? ¿Por las obras de la ley o por el hecho redentor de Jesucristo en la cruz? Les dice a los que viven hoy bajo la ley. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Amén. O por el oír con fe. ¿Cómo recibimos el Espíritu? Por fe. Amén. No por la ley, dice el Señor. Amén. En el 3, ¿tan necios sois? Una pregunta. Dice, y otra pregunta: ¿habéis comenzado por el Espíritu y ahora vais a acabar por la carne? Sí. O sea, se supone que nosotros, a hoy la iglesia, en el tiempo de la gracia, recibimos a Jesucristo por fe, porque ciertamente estos ojos carnales no han visto a Jesucristo, ¿cierto? No hemos visto a Jesucristo. Como no hemos visto a Jesucristo, ¿cómo dices tú que Cristo vive en ti? Pues porque lo recibiste por fe, lo creíste, por lo que tú escuchaste, de acuerdo a Romanos, al libro de Romanos. Por esa fe, yo sé que existe mi Redentor y que mi Redentor vive, que reina, que gobierna y que Él me respalda. Que Él murió en la cruz, que Él me compone, que Él compró a su pueblo hoy en día. Amén. ¿Cómo lo crees? ¿Porque lo han visto tus ojos carnales? No, por fe. Amén. ¿Quién es el padre de la fe? Abraham. Y todos nosotros, su linaje. Amén. Por fe. Amén. Y hace el Señor esa pregunta hoy en estos días, en el tiempo de la gracia. ¿Tan necios sois? ¿Cómo recibiste el Espíritu de Dios cuando ya fue crucificado? Él hizo el hecho redentor. ¿Los recibiste bajo la ley o bajo la gracia? ¿Cómo lo recibiste? Obviamente bajo la gracia, por la fe. Amén. Por la fe yo sé que Cristo murió porque dice en su palabra. Gloria a Dios. Por la fe sé que Jesucristo, el soberano, el Rey eterno, vive, reina y gobierna en tu vida y en la mía. Gloria a Dios. Por la Aleluya. fe, no por lo que tus ojos Amén. ven o palpan físicamente. Amén. Acuérdense que una de las características de los cristianos de hoy en día, ¿qué nos debe regir? Algo que olvidamos y que no les dicen en las iglesias.
iglesias en las demás. Los verdaderos hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, como tú y como yo que me ves, vivimos y andamos por fe. Amén. Gloria a Dios. ¿Sí? Por fe, sí. Y que el mundo camina por lo que ve. ¿Sí? De allí la fe que el Señor Jesucristo dice en Hebreos 11:1. La fe es pues la certeza, la seguridad de lo que no se ve. La fe es pues la certeza y la seguridad de lo que no ves. Amén. Amén. Entonces, nos da a entender aquí la palabra de Dios que nosotros caminamos en el tiempo de la gracia. Debemos, los hijos de Dios, caminar por fe. Amén. Que aunque tus ojos no vean las cosas, Amén. Amén. son hechos por fe, no por lo que tú ves. Y el hombre cree por lo que ve con sus ojos carnales. Entonces, amada iglesia, dice, tan necios sois que comenzaste en el Espíritu, porque de alguna manera recibiste a Jesucristo en el Espíritu y terminas bajo la ley. Eso no está diciendo el Señor Jesucristo. Entonces, amada iglesia, una de las características del tiempo de la gracia es que se recibe a Jesucristo por fe, caminas por fe, obedeces por fe y andas en fe. Gloria a Dios. Aunque no vean tus ojos, como dice Hebreos 11:1. Amén. Amén. Pero ¿qué dice Hebreos 12, 23, 25? Hebreos, adelantito. Hebreos, capítulo 12, 23, 25. Adelantito. Gloria a Dios. Amén. Hebreos capítulo 12, versículo 23-25. Dice las Sagradas Escrituras, dice, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos. ¿Quién es? Somos perfectos por Dios, no porque seas tan bueno o buena. A Jesús el mediador. ¿A quién? A Jesús el mediador del nuevo pacto. Y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. En una palabra, que la de tiempo de la ley. Mirad que no desechéis al que habla. ¿Quién habla en esta mañana? El Todopoderoso. Porque Amén. con la palabra. Amén. No yo por lo que se me ocurrió o por llevarles la contraria. Amén. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que nos amonesta desde los cielos. ¿Es mi palabra o la palabra de Dios? Ahora vamos a analizar, amada iglesia. Amén. Del 12 del 23 al 25 para los que están anotando. Gloria a Dios. Amén. Dice, ¿a quién le habla el Señor? A la congregación Amén. de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Y eso dice la palabra. Amén. Que cuando tú recibes a Cristo, nuestros nombres están inscritos, pasan a estar o a aparecer en el libro de la vida ya en el cielo, inscritos en el libro de la vida. Amén. Dice, a la congregación de los primogénitos, de la iglesia aquí presente, de los que nos escuchan, están inscritos en los cielos. Y eso dice la palabra aquí en el tiempo de la gracia. Amén. A Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos, perfectos. Hechos perfectos. Somos perfectos en Cristo, Amén. no por sí mismos. Es lo que dice Dios. Hechura perfecta. Amén. Amén. Dice aquí, Gloria a Dios. es lo que nos sigue diciendo el Señor Jesucristo. Hechos perfectos. A Jesús, el mediador del nuevo pacto. ¿Qué dice? Ojo aquí. A Jesús, el mediador del nuevo pacto. No está diciendo del viejo
viejo pacto. ¿Y sabes por qué? Por el hecho redentor de nuestro Padre en la cruz. Por ese simple hecho, que muy pocos lo ven simple, y que decide por sus pistolas seguir viviendo bajo la ley, y que no han entendido, y ya han pisoteado, y muchas iglesias, por no leer la palabra, siguen pisoteando ese hecho redentor. En una palabra, el tiempo de la gracia, que por cierto está acabándose. Amén. Amén. Dice en el 24, pongamos atención, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. A la sangre rociada, al hecho redentor que es mucho mejor que el viejo pacto, que el tiempo de la ley. Amén. Eso da a Gloria a entender, Dios. a menos que no sepamos leer. Amén. En el 25, mirad que no desechéis al que habla. ¿Quién habla en esta mañana? Jesucristo. Gloria a Dios. Porque si no escaparon aquellos que vivan bajo el viejo pacto, porque si no escaparon aquellos que desecharon a los que los amonestaba en la tierra, o sea, Jesucristo en vida, cuando andaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que nos amonesta, ahora ya en los cielos, en este momento. Amén. Gloria a Dios. Vamos entendiendo, amada iglesia. Amén. El mediador, Jesucristo. Amén. El mediador, el Señor Jesucristo, es el que donde gira el tiempo de la gracia, donde gira el hecho redentor que nos hace a nosotros santos, justos delante de Dios, por su hecho redentor, por el nuevo pacto que dice la palabra, que es mucho mejor 1000 veces que el viejo pacto, Amén. que el tiempo de la ley. Por el Gloria a mediador, Dios. el Amén. Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios, amén. Colosenses 2:14, amada iglesia. Entonces, por este hecho que los demás lo ven como simple, ¿qué dice Colosenses capítulo 2, versículo 14? Atrasito. Colosenses 2, versículo 14. Amén. Dice la palabra de Dios, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. ¿Cómo se afirma el nuevo pacto, el tiempo de la gracia, y por la cual nosotros tenemos que vivir por fe y caminar por fe, Amén. obedecer por fe, creer por fe? Amén. Gloria a Dios. ¿Qué dice? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, o sea, que nos condenaba, quitándola del medio, clavándola en la cruz, con ese hecho redentor. Jesucristo el mediador. Amén. Gloria a Dios. ¿Ves? ¿Por qué dice Dios en su palabra que es mucho mejor el tiempo de la gracia, que nos hace santos, perfectos, dignos de Él, en Él, por Él y para Él? Amén. Gloria a Dios. Esa es la diferencia pequeña que ven los demás, que aún han decidido llevarle la contraria a Dios, pisar este hecho redentor para seguir viviendo en el viejo pacto. Amén. Amén. Queda abrogada la ley de Moisés con este hecho redentor. Amén, amada iglesia. Amén, amén. Hebreos 8 del 6 al 7. Hebreos, adelantito. Gloria a Dios. Amén. Hebreos capítulo 8 del 6 al 7. Aquí vamos a ver, aquí hace un comparativo el Señor de los dos pactos. Amén. Hebreos 8, Amén. dijimos, del 6 al 7. Amén. Habla del mejor pacto. Dice la palabra de Dios, pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. 7. Si aquel primero hubiera sido sin
defecto, ciertamente no hubiera procurado lugar para el segundo. 8. Porque reprendiendo les dice, aquí viven días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Ahora vamos a analizar, amada iglesia. Aquí hace el Señor Jesucristo una comparativa del mejor pacto y donde nos recalca su palabra de que es mucho mejor por las promesas que trajo como consecuencia ese hecho redentor en la cruz. Gloria a Dios. Amén. Leamos, amada iglesia, analizando Hebreos 8, 6, 7. Dice, Biblia en mano, no me lo estoy sacando de la manga, pero ahora, no dice mañana, no dice quizás, tal vez, a lo mejor. Ahora, Hoy. tiempo presente, hoy, que nos habla Dios. Dice, pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto. ¿Qué no es una comparación? Cuando tú comparas alguna camisa con otra camisa, la ves, no, esta está mejor, en color, en textura, en calidad. No es una comparación hablando de dos cosas. Así es. Amén. Gloria a Aquí Dios. está comparando Jesucristo los dos pactos, el viejo pacto y el nuevo. Ajá. ¿Entendamos eso, amada iglesia? Amén. Pero ahora, tanto mejor misterio es el suyo, el ministerio, cuanto es mediador de un mejor pacto, dice el Señor. Amén. Gloria a Amén. Dios. Amén. Establecido sobre mejores promesas. Ahora, menos que no puedas leer o leer recontada tu Biblia, pero ahí dice que es mucho mejor el tiempo de la gracia por las promesas que Jesucristo con su hecho redentor trajo a su iglesia en el tiempo de la gracia. Gloria a Dios. Amén. No lo digo yo, Biblia en mano. Gloria a Dios. Amén. Pero hermanos, ¿por qué los demás viven todavía se hacen pasar sobre mentiras bajo la ley? Porque no les ha amanecido, dice el Señor, porque no han leído, porque tienen su mente entenebrecida, dice la palabra. Aquí Amén. dice que es mucho mejor por las promesas que nos da. Con el simple hecho de creerle y vivir y caminar por fe. Por ese simple hecho que Gloria a muchos Dios. no quieren valorar. Amén. Gloria a Amén. Dios. Eso es lo que dice nuestro hermoso Jesús, que es mucho mejor por las promesas que tiene para su iglesia hoy en estos días, o a partir de cuando Cristo consumó el hecho redentor en la cruz. Amén. Dice en el 7, porque si aquel primero habla de un pasado, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, o sea, hay que entender que tenía defectos, el primero. Si hubiese sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado un lugar para el segundo. En una palabra, dice el Señor Jesucristo, si el viejo pacto hubiera sido perfecto, entonces no había habido necesidad de que yo padeciera la cruz para comprarlos a ustedes. Sencillo. Pero no, dice el Señor Jesucristo, fue insuficiente. No cumplía con las normas, con mis requisitos para que los salvara a ustedes. Entonces me viene la necesidad de mejorarlo y rescatarlos en la cruz del Calvario, para darles y hacerse acreedores, la iglesia de hoy en estos días, que vimos en el tiempo de la gracia, de las promesas que nos da el Señor Jesucristo. Aquel que obedece, no para todos. Están las promesas en la mesa. ¿Quién las arrebata? Aquel que obedece, aquel que camina por fe y aquel que vive por fe. Amén. Esa es la diferencia con el viejo pacto. Gloria al Señor. Entonces nos vamos dando cuenta que es mucho mejor que el viejo pacto. Amén. Hebreos 8:8. Dice la palabra de Dios, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré, ahí habla de un futuro, con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto.
se refería al tiempo de la gracia. Amén. Amén, gloria a Dios. Un nuevo y mejor pacto que iba a desplazar al anterior. Amén. Gloria a Dios. Amén. Ahora aquí mismo en Hebreos 8:13. En el 13 dice la palabra de Dios. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Vayan siguiéndome en la palabra de Dios, amada iglesia. Amén. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se ha dado por viejo se envejece. Está próximo a desaparecer. Amén. Entonces es viejo. Es inservible. Es obsoleto en una palabra el viejo pacto. Porque ya hay algo nuevo y mejor. Así es. Revestido de las promesas de Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Si vamos entendiendo, amada iglesia, Amén. Amén. en la primera parte vimos el viejo pacto y la estamos viendo, ya está comparando al Señor. ¿Por qué? Tiene que ser el nuevo y debemos vivir la iglesia hoy en día bajo el nuevo pacto. El fundamento. Porque es mucho mejor, ya que lo viene comparando Dios con el viejo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Santo de Israel. Lucas, amada iglesia, 16-17. Lucas, capítulo 16. Ahora, ¿cuándo inicia el nuevo pacto? Lucas 16-17. Entonces, como ya estamos viendo que el viejo pacto es obsoleto, entonces vamos a ver, entonces ahora la pregunta es, ¿cuándo inicia el nuevo? Amén. El nuevo Gloria a pacto. Dios. Dice la palabra de Dios, Lucas 16-17. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Que se frustre una tilde de la ley de Jesucristo. Pero a partir del 16 dice, la ley y los profetas eran hasta Juan, desde entonces el reino es anunciado. Y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pase el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la ley. Entonces, amada iglesia, si está diciendo Dios, nosotros no podemos quitarlo. Si dice que una tilde no la puedes quitar, ¿cómo o qué te crees tú para quitar el nuevo pacto? Si una tilde, un acento no la puedes quitar, imagínate que tú borres nomás de tus pistolas el nuevo pacto. Pues no, es imposible. Hebreos 9:15-17. Hebreos 9:15-17. Adelantito. Hebreos capítulo 9, Amén. Gloria a Dios. 15-17. Ya vamos entendiendo, amada iglesia, Amén. por qué es incorrecto los que están en un grave error, los que viven bajo la ley. Amén. 9:15-17. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. ¿Vamos leyendo? Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. Dice que había, no dice que hay. Había, porque existió, porque operó, pero ahorita ya no. Dice, había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. En una palabra, los que hoy viven bajo la ley no son acreedores a las promesas. Número 2, van a ser juzgados bajo la ley. Y número 3, tienen que vivir y aplicar toda la ley de Moisés. Sencillo. Amén. Ahora vamos a leerlo, no lo digo yo. Vamos a leer el 15, ahora analizando. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, no dice de viejo, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Aquí dice que solo los que viven por fe y creen en la muerte de Jesucristo, que Él murió y resucitó,
por fe, estás bajo el nuevo pacto. Y por tanto tú eres acreedor a las promesas. Si tú vives bajo el viejo pacto, tú no eres acreedor bajo las promesas que Dios nos dio y que nos da. Dice en el 16, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. ¿Y no murió Jesucristo? Sí, amén. En el 17, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido, ¿qué dice? No es válido, entre tanto que el testador vive. Y Jesucristo murió para aniquilar el viejo pacto, para vivir mejor, para que hubiese remisión de pecados y te hicieras acreedor a las promesas, a la iglesia que hoy debemos vivir bajo la gracia. Gloria a Dios, amén. Así es. Porque dice que para que esto fuera válido el nuevo pacto tenía que el testador morir. ¿Y quién fue? Jesucristo. Para remisión de nuestros pecados. Amén. Para Gloria a que Dios. clavara toda aquella acta que nos condenaba. Y nos hiciera de esa manera acreedor a sus promesas. Y por eso es que debemos vivir, andar, caminar por fe, Gloria a Dios. Amén. con los pies bien puestos en Jesucristo, Amén. Gloria a Dios. Amén. viviendo en el nuevo pacto. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a nuestro Dios. Amén. San Juan 5:43. San Juan 5:43. Gloria a Dios. Amén. Dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a este recibís, dice el Señor Jesucristo. Yo te estoy hablando hoy. Vengo en nombre de mi Padre y no me recibís, porque muchos de cierto, aunque se esté predicando, no van a creer la palabra. Pero si viene otro mentiroso, entonces a ese le crees, dice el Señor. Amén. Así Amén. es. Hoy nos dice el Señor, yo que vengo en nombre de mi Padre no me recibís porque no me crees. Pero si viene otro farsante mentiroso de quinta, a ese sí le crees. Por lo bonito que te habla, por lo que te dice. Pero yo que te estoy hablando con mi palabra ahorita, no me crees. Es lo que dice Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gálatas 3:23. Gálatas 3:23. Para adelante. Gálatas 3:23. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios. Ahora, fíjense los que vivían, cuando estamos bajo la ley, ¿qué pasaba? Gálatas capítulo 3:23. Amén. Pero antes que viniese la fe, o el tiempo de la gracia, estábamos en tiempo pasado, confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. En una palabra, estábamos condenados en el tiempo de la ley. Volvemos a leer. Pero antes que viniese la fe, o sea, el hecho de que se consumara, que viniera Cristo y muriera en la cruz, estábamos, dice, confinados, condenados bajo la ley, dice, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. No teníamos esperanza de vivir por fe, caminar por fe y tener las promesas. Dice que estábamos condenados, confinados, condenados, acabados. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. Estábamos. No dice siga confinado bajo la ley. Habla tiempo pasado. Amén. Hay que entender los tiempos. Amén. Presente, pasado y futuro. Gloria a Dios. Y aquí habla del pasado, o sea, algo que existió, algo que fue, algo que fue desplazado por algo mejor, que fue el pacto de Jesucristo, el tiempo de la gracia, el hecho redentor, que desplazó a la ley de Moisés. Así es. Amén. Gloria a Dios. Amén. Convivía, hermano, amada iglesia. Amén. No porque yo me quiera imponer o llevarles la contraria a los que viven bajo la ley todavía. Amén.
Gloria al Señor. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué dice Romanos 6:14? Romanos capítulo 6, versículo 14. Dice la palabra de Dios: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Qué dice, amada iglesia? Que los que viven bajo la ley se enseñorea el pecado de ellos. Los que hoy viven bajo la ley. Ahora, vamos a analizar. Porque el pecado no se enseñoreará. Habla de un futuro. No se enseñoreará de vosotros. Pues no estáis, no dice sigue en tu mentira. No estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Cómo debe vivir la iglesia hoy? Bajo la gracia, no bajo la ley. Lo volvemos a leer, amada iglesia, para aquellos que no quieren entender sus cabezas y se les falla las cabezas por haber vivido en la mentira. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Punto y coma. Pues no estáis bajo la ley. No dice, sigue refundido en la mentira. No dice, sigue viviendo bajo la ley. No dice, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. No lo digo yo. ¿Cómo debe vivir la iglesia hoy? Gracia. Bajo la gracia. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Mas sin embargo, un judaizante hoy, de los mentirosos, no te contestan esta pregunta. No la entienden. Romanos 7:6, que nos dice, adelantito, ahí adelantito, así se las puse cerca, pero, ahí viene el pero ahora, ¿qué dice? Estamos libres de la ley. No dice sigue condenado en la ley. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen del nuevo espíritu y no bajo el régimen de la vieja, ¿qué? Dice, de la letra. Amén. Ojo, lo voy a leer otra vez. Pero ahora, hoy en este día que estás respirando y que me estás escuchando, o que me escucharás. Amén. Pero ahora estamos libres de la ley de Moisés. ¿Por qué? Ahí te da la razón. Por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no, nunca más, bajo el régimen viejo de la letra. Amén. Así es. ¿Cómo debe vivir la iglesia? Te dice hoy, bajo el nuevo pacto, tiempo de la gracia. Amén. Amén. Pero es que conozco si tú te congregas en una iglesia que todavía vive bajo el viejo pacto, huye de ahí. Porque serás juzgado bajo el viejo pacto. Tendrás que vivir y te va a tomar en cuenta el Señor y te va a juzgar bajo la ley. Y tienes que hacer todo lo que la ley dice. Pero aparte serás maldito. No lo digo yo. Por simplemente no leer la palabra o estar en la iglesia equivocada. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Gálatas 5:18. Ahora, ¿qué nos dice? Si somos guiados por el Espíritu de Dios, Gálatas 5:18. Amén. Ya le van agarrando. Yo sabía yo que en dos para que le entendieran. Amén. Gálatas capítulo 5, versículo 18. Dice la palabra de Dios. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Qué dice? Pero la condición que nos pone Dios. Amén. Si sois guiados por el Espíritu de Dios que impera en el tiempo de la gracia, entonces tú no estás
ni mucho menos debes estar, ni vivir, ni creer bajo la ley, o estar bajo la ley. Lo volvemos a leer, amada iglesia, Amén, amén. porque hay muchos que pues les cuesta trabajo entender solo porque no leen. Pero si sois guiados, ahí dice que en ese caso, entonces ¿con qué pasaría con los que no viven bajo la ley? No tienen el Espíritu de Dios. No son dirigidos por el Espíritu de Dios. ¿Por qué no tienen el Espíritu de Dios? Porque le han dado la espalda y han pisoteado su muerte, decidiendo vivir bajo la ley. Santo. Amén. 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 Y aquí lo constata y lo aclara, dice, pero si sois guiados por el Espíritu de Dios, no estás entonces bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, aquí nos está diciendo Dios también que aquellos que viven en estos días del tiempo de la gracia bajo la ley son ciegos en el espíritu, torpes y mudos, dice el Señor. Así es. Porque no son dirigidos por el Señor. Porque de entrada no son dirigidos por el Espíritu de Sí, Dios. sus caprichos. Dice que solamente los que viven bajo la nueva ley o el tiempo de la gracia somos guiados por el Espíritu. Porque no puedes estar en dos. ¿Vamos entendiendo, amada iglesia? Así es. Sí, amén. Gloria a nuestro Dios. Amén, amén. Somos libres de la ley por el hecho redentor de Jesucristo. Amén. Gálatas 5:18, bueno, que ya es. Romanos 10:4. ¿Qué dice? Romanos 10:4. Amén. Ya andamos por ahí cerca. Amén. Gloria a Dios. Romanos capítulo 10, versículo 4. Amén. Dice la palabra de Dios. Porque el fin de la ley, ¿qué dice? Aquí habla un fin. Finiquitar, terminar. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Amén. Amén. ¿Cuál es la extinción de la ley? La aparición de Cristo con su muerte y su hecho redentor. Fin. Punto, que se acabó. ¿Cuál es el fin de la ley? La aparición de Cristo y su muerte en el hecho redentor, en la cruz. Amén. Allí se finiquita la ley e inicia La que gracia. por un lado, con la aparición de Cristo y su muerte y su hecho redentor, por un lado pasan dos eventos importantes. Por un lado se finiquita la ley de Moisés, el viejo pacto que viene a ser renovado, cambiado por un nuevo pacto, e inicia el nuevo pacto con la aparición de Jesucristo. Aquí dice, lo acabamos de ver. Amén. Así es, amén. Allí inicia el nuevo pacto, cuando se consumó su muerte del soberano en la cruz del Calvario. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Ya que a partir de esta prédica muchos siguen que quieran seguir viviendo la mentira, pues ve, ya será su decisión, pero no por ignorancia. Amén. Gloria a Dios. Gloria a nuestro Padre. Entonces, el fin proviene del griego telos, que significa fin. Fin del viejo pacto. Gálatas 2:14. Gálatas. Amén. Gloria a Dios. 2:14. Aleluya. Dice la palabra de Dios. Dice la palabra de nuestro hermoso Jesús. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared inmediata de separación. Gálatas 2. Nos dio total libertad. Amén. Allí mismo vamos a ver el 9. ¿Busqué? El 9. ¿Qué dice en el 9? Dice la palabra de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Jesucristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, ya en el tiempo de la gracia, Amén. obviamente. Amén. 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 Allí mismo en el 2:21, ¿qué dice la palabra de Dios?
en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Hablando del tiempo de la gracia. Somos el templo del Señor. Amén. 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 ¿Sí lo van entendiendo? No es Gálatas. Gálatas, espérense. Gálatas, les dije, 2 ¿qué? 2:21. Dice la palabra de Dios en Gálatas No desechó. 2:21. Dice la palabra de Dios, en quien todo el edificio. No, dice ¿No? no desechó la gracia. Gálatas 2. Ay, es que, espérense. 2:21 dice no desechó la gracia de Dios. Gálatas 2:21. Aquí atrás, sí. Gálatas 2:21 dice la palabra de Dios. No desechó la gracia de Dios, pues si la ley fuese la justicia, entonces por demás Cristo murió. Así es. A ver, ¿qué dice? Gálatas 2:21. Amén. No desechó la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Sí se entendió? Amén. Así es. Dice, no desechó la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces dice la palabra de Dios que los que viven bajo la ley están haciendo, ¿cómo les explico? Nada están pisoteando la muerte de Cristo. Aquí dice, no desechó la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia. Vamos a pensar que si la justicia fuera por la ley, entonces de nada sirvió que Cristo haya muerto. Y eso es un pecado grave ante el Señor. Amén. Amén. Vean lo que dice. Estaría por demás la muerte de Cristo. Dice, ahora ahí mismo en el 2, en el 9, dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y a ellos a la circuncisión. ¿Qué da a entender eso? Que la gracia ya te da autoridad, te da respaldo para predicar la palabra de Dios y la salvación allá afuera. Y el 14. Y en el tiempo de la ley no era eso. En el tiempo de la ley no. Hoy tenemos respaldo por su gracia. Ahora somos santos por su gracia. Somos justificados por su gracia. Pero por Él y en Él, no fuera de Él. No nos equivoquemos. Si yo digo que estoy en Dios, pero no vivo dentro de Él, soy inmunda. ¿Me explico? La palabra no basta con que yo le diga a Dios que Él es mi Padre y que yo le sirvo y que soy cristiana. Si yo no estoy dentro, si no vivo dentro de Él, pasamos a ser inmundos y pecadores. Porque somos santos, justos, dentro de Él. Amén. Solo dentro de Él. Amén. Fuera de Él no somos nada. Amén. En el 14. Amén. Luego dice, en el 14 Pero dice, cuando vi que no andaban. dice aquí la palabra de Dios, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Ahí está, claro. Aquí habla de un hecho donde Pablo reprende a Pedro por desobediente Ajá. y por convivir y ser parte de los gentiles. Así es. Dice, tú dices que eres judío. Dice, tú dices que eres judío y no vives como judío, sino como los gentiles. Entonces, ¿cómo te atreves? Le dice Pablo, ¿cómo te atreves a exigir algo que tú no haces? Y hoy en día, amada iglesia, lo que hacemos, más los que predicamos la palabra, en su mayoría, y duele decirlo, es que nos ponemos con unos aires de dignidad y exigencias de lo que no vives, de lo que no haces, de lo que ni tan siquiera te esfuerzas. Así hacemos. Como humanos, dice el Señor, eres tan desvergonzado que impones cargas pesadas a los demás
manera haces. Eso lo dice el Señor en su palabra. Aquí es cuando Pablo reprende a Pedro en Antioquía. ¿Cómo? O sea, ¿cómo es posible que tú, siendo hijo de Dios, vivas como los gentiles e impones cargas que ni tú haces? Ahí lo que le dijo Pablo a Pedro, habla de la hipocresía, nos muestra Dios en este hecho, la hipocresía del ser humano, que aún hoy en día sufrimos y vivimos. La verdad, seamos honestos. Entonces, aquí vemos es todo esto. ¿Por qué dice Colosenses 2:16? Híjole, yo quiero terminar, pero a ver, Colosenses 2:16. Colosenses. ¿Se nos ha terminado el tiempo? Gloria a Dios. Colosenses capítulo 2, versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Que nadie te juzgue por vivir en un nuevo pacto, dice el Señor. El Señor Jesucristo, tenemos aquí que entender, amada iglesia, nos hace el Señor una pregunta. ¿Quieres seguir con lo que hemos venido viendo hasta ahorita? ¿Quieres seguir la ley de Moisés o quieres vivir y retomar lo que Dios te entregó en la cruz? Si quieres vivir bajo la ley, entonces tienes que seguir toda la ley y no nada más lo que te conviene o lo que te acomoda, dice el Señor. Bajo esta aclaración que nos está haciendo hoy, dice el Señor, aún así, ¿tú quieres seguir viviendo bajo la ley o bajo la gracia? Así es. Pero si quieres, tú ya has decidido llevarme la contraria y seguir viviendo bajo la ley, entonces debes entender que el Espíritu de Dios no mora en ti. No. Serás juzgado bajo la ley y yo te pediré cuenta de tus actos y tus hechos, que tienes que vivir como la ley lo indica. Y no eres acreedor a las promesas. No. Esas son, con esas aclaraciones, dice el Señor. Por su rebeldía. Entonces vemos que el Señor Jesucristo aquí también es el que nos cambia y nos trajo a un nuevo conocimiento. Hebreos 7, 9, 12. Amén. De rápido. Hebreos 7, 9, 12. Ajá. Hebreos 7, Amén. Gloria a Dios. del 9 al 12. De rápido. Dice, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también a Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. En el 11, si pues la perfección fuera por el sacerdocio, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio es necesario que haya también cambio en la ley. ¿Sí? Es necesario que también haya cambio en la ley, en el 13. Y aquel dice, de quien se dice esto, es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdocio distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. ¿Qué nos da a entender aquí el Señor Jesucristo? Acuérdense que en el tiempo de la ley había sacerdotes al frente del tabernáculo. Ellos no podían entrar directo al altar. Hoy esto aparte se llama, ¿qué se llama? Trono de la gracia. Trono de la gracia. Amén. Como trono de la gracia, por la muerte de Jesucristo, por ese hecho redentor, viviendo bajo la gracia en el nuevo pacto, ahora tú puedes entrar confiadamente. Ahora ya no tenemos como sacerdotes, sumo sacerdote humano. Ahora esos sumos sacerdotes también vinieron a ser desplazados por el sacerdote de sacerdotes, que fue Jesucristo, con su muerte en la cruz del Calvario. Amén. Amén.
Eso nos da a entender la palabra de Dios. Amén. Entonces aquí vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Gálatas 3:7. Gálatas 3:7. Atrasito. Ya me los voy a llevar rápido. Gloria a Dios. Porque como ya le van agarrando, Gálatas capítulo 3:7. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios. Gálatas 3:7. Amén. Amén. Sabed por tanto que los que son de fe, o sea, nosotros la iglesia hoy en día, estos son hijos de Abraham. Abraham. ¿Por qué dice? A ver, ojo aquí. ¿Por qué dice que los que somos de fe somos hijos de Abraham? Porque a Abraham se le considera el padre de la fe. Así es. Y como nosotros vivimos y caminamos por fe, y sabes que Cristo vive dentro de ti por la fe, Amén. que aunque tus ojos no lo ven, por eso dice Jesucristo, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Amén. Estos son hijos de Abraham. Allí mismo en Gálatas 3 del 10 al 14. Del 10 al 14. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, y vuelve a aclarar, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Qué dice? Ay, qué rico. Están bajo maldición. Gálatas capítulo 3 del 10 al 14. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Qué pasa con la iglesia que vive bajo la ley? Está bajo maldición, como se los dije en la parte 1. Y tiene que vivir toda la ley. Lo volvemos a leer. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Son malditos. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas. No dicen algunas que les acomode. En todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. No se pone en tela de juicio que nomás lo que a mí me conviene. Como hoy en día hacen. Dice, y por la ley ninguno se justifica para con Dios. Los que viven bajo la ley no son justificables. No son justificados en su muerte de Cristo, para que me entiendan. Aquí lo dice, lo estamos leyendo. Es evidente porque, dice, el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Dice la palabra de Dios. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, en el 13. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y ahí pone un ejemplo el Señor. Porque eso se hacía en el tiempo de la ley. Acuérdense que Judas Iscariote se colgó. ¿Por qué creen que es maldición? Porque eso nada más se hacía en el tiempo de la ley. Hoy alguien que se cuelga es maldito. Y se va al infierno seguro. Amén. Gloria a Dios. ¿Sí se va entendiendo? Sí, amén. Se entendió muy bien. Gloria a Dios. Eso es lo que quería Dios, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Eso es lo que da a entender Dios. Amén. Gloria a Dios. Santo es el nombre de Dios. Allí nos vamos al 21. En el 21 dice, Gálatas 3:21 dice, luego la ley es contraria a las promesas de Dios. Dice, luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia, fuera verdaderamente por la ley. Amén. Da a entender el Señor Jesucristo que la ley en el Antiguo Testamento, los quieren seguir viviendo bajo la ley, no te da derecho a las promesas. No confundamos, una cosa es la ley de Moisés, bajo la cual muchos quieren seguir viviendo, y otra cosa es esta ley divina, la palabra completa que Dios nos da, que es la palabra de Dios. Dos tipos de leyes, la palabra, que es la Biblia, y la ley de Moisés. No confundamos, Bueno, es lo que nos dice Dios.
la ley nos puede vivificar. Romanos 2:12, ¿qué nos dice? Romanos capítulo 2, versículo 12. Dice las Sagradas Escrituras. ¿Qué nos dice en Romanos capítulo 2, versículo 12? Dice la palabra de Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Así es. ¿Sí me explicó? Sí, amén. Serán juzgados. ¿Cómo van a ser juzgados los que viven bajo el viejo pacto? Por la ley a la cual dijeron o dicen servir a Dios. Van a ser juzgados también por la ley. Bajo esa ley que ellos decidieron vivir todavía, cuando ya no era necesario. Cuando desecharon el nuevo pacto. Y allí mismo en Romanos 2 del 17 al 20. Dice la palabra de Dios: he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en la ley de Dios. Conoces su voluntad, eres instruido por la ley y apruebas lo mejor y confías en que serás guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños y que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Romanos capítulo 2 del 17 al 20. Dice el Señor Jesucristo que porque eres maestro, porque predicas la palabra, porque instruyes a los demás, por la palabra que tienes aquí, apruebas lo justo, lo injusto, tienes discernimiento. Por la palabra de Dios, no porque seas bueno y porque el Santo Espíritu de Dios mora dentro de nosotros, su pueblo. Amén. 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 Gloria al Señor. Amén. Gloria a nuestro Padre. Entonces nosotros no somos judíos porque seas de nacimiento, sino por sobrenombre, porque tú vives, aplicas y apruebas la ley, lo que es justo y es injusto. Amén. Amén. Romanos 2, 28, 29. Dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni en la circuncisión a la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión del corazón, en espíritu, no de letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Amén. 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 Entonces aquí estamos viendo nosotros, amada iglesia, ¿qué podemos concluir, amada iglesia? Dice el Señor Jesucristo que aquellos iglesia o pueblo que aún sabiendo la verdad y que está clara en las Sagradas Escrituras, ha decidido, aún conociendo la palabra, y si no la conocías ya sabes hoy. Amén. Amén. Si has decidido, o los que quieran seguir viviendo bajo la ley, en primer lugar no mora el Espíritu de Dios en ellos. Por eso tienen una mente entenebrecida y andan en maldición. Número 2. Dice, ya vimos que el Señor Jesucristo los va a juzgar bajo la ley del cual dijeron haber servido a Dios. Pero no tan solo que hayan elegido, sino que los va a juzgar que hayan vivido todo tal cual como está en la ley de Moisés. Y así van a ser juzgados. Número 3. Y dice que por ese hecho de haber decidido en estos días vivir bajo la ley y no bajo la gracia, por ese hecho ya son malditos. Por ese hecho, dice el Señor Jesucristo. Entonces dice el Señor Jesucristo que volvamos a Él. Pero además, no obstante, los que siguen con la idea de vivir bajo la ley no son por tanto acreedores a las promesas de Jesucristo. Cuando la vieja ley vino a ser desplazada por el nuevo pacto, la vieja ley tuvo ya un fin. ¿Cuál fue el fin? Cuando apareció Cristo en la tierra para consumar su hecho redentor en la cruz del Calvario. Se finiquita el viejo pacto y da inicio el nuevo pacto hasta nuestros días, que es el tiempo de la gracia con el hecho redentor que Jesucristo nos dio en la cruz del Calvario. Y todos aquellos que obedecemos y que andamos en el nuevo pacto, tenemos que caminar, vivir, creer y andar por fe. Por fe caminar
muerte en la cruz. Por eso es la maldición a la que tú estás sometido si quieres seguir viviendo bajo la ley, dice el Señor. Nosotros vivimos bajo la gracia. ¿Por qué? Porque la iglesia que vive bajo la gracia, o debemos vivir bajo la gracia, caminamos, andamos y creemos por fe, no por vista, dice el Señor. Paz de Cristo. Gloria. Gloria a Dios. Señor Todopoderoso, Gloria a Dios. gracias, eterno